De acuerdo, ahora sí. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del Empecemos Entendiendo Webinars del mes de noviembre. Esta es nuestra octava edición de esta serie que una vez a la semana, una vez al mes, a una semana al mes, podemos efectuar desde el mes de abril. En esta ocasión nos está acompañando la ingeniero Stephanie Guerra con su ponencia de propiedades, barreras y resistencias mecánicas de envases. Como presentación, Stephanie Guerra es gerente de producción de Florempaque, es una empresa productora de envases flexibles para alimentos. A su vez, ella como profesional independiente dicta capacitaciones y asesorías en envases flexibles. De formación es ingeniera de alimentos, tiene un máster en gestión de la calidad y productividad, tiene un MBA, ha realizado un diplomado en ingeniería de diseño de envases y embalajes en la Ciudad de México y tiene más de 10 años de experiencia en la industria de envases flexibles. Entonces, sin más, antes de pasarle la palabra a Stephanie, le recordamos que pueden efectuar sus consultas o preguntas para ella y la ponencia que está a punto de presentar y nosotros les vamos a estar transmitiendo a medida que ellas vayan surgiendo. Entonces, sin más, Stephanie, te cedo la palabra y agradezco pues que nos estés acompañando el día de hoy. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, gracias a todos por estar conectados. Igual muchas gracias a la empresa Empecemos Entendiendo por darnos este espacio. Y bueno, yo les voy a hablar lo que son las propiedades de barrera y las resistencias mecánicas a los envases flexibles. Y antes de entrar a hablar sobre las barreras y las resistencias mecánicas, debemos hablar de cuál es la función que debe cumplir un envase. Y es que el envase tiene una misión fundamental que es proteger, contener, comunicar y preservar el producto desde que es envasado hasta que llega al consumidor final, ¿sí? Es decir que mi envase debe mantener mis propiedades organolépticas de mi producto durante todo lo que lleva la cadena de distribución, que puede ser, por ejemplo, una semana, si es que yo tal vez soy un emprendedor que envaso y ahí nomás entrego mi producto, o soy una empresa en donde voy a vender mi producto tal vez, no sé, de aquí a la China, y que va a pasar meses durante todo este trayecto hasta llegar al consumidor final. Entonces, mi envase debe tener ciertas propiedades que me ayuden a evitar que estos factores externos puedan alterar mi producto, ¿sí? Y hablando de propiedades, comencemos con lo que son las propiedades físicas, que son las resistencias mecánicas que debe tener todos los envases. Primero hablemos de lo que es la resistencia mecánica a la tracción. ¿Qué es esta resistencia mecánica a la tracción? Todo envase debe, cuando por ejemplo nosotros alamos el envase, generamos un esfuerzo al alarlo, ¿sí? Y nuestro producto, por el sentido de la gravedad, va a generar un esfuerzo al lado opuesto. Lo que va a hacer es que se genere un esfuerzo interno de mi material y se estire, ¿sí? Entonces, esta resistencia mecánica a la tracción me va a determinar la cantidad de material que yo necesito para formar las paredes de mi envase. ¿Sí? ¿Con qué prueba puedo realizar esto? Pues con la prueba de la resistencia mecánica a la tracción, que es este equipo en donde mediante sus sujetadores, ¿sí?, sostiene el material y lo empieza a generar un estiramiento gradual hasta que este rompe, ¿sí? Y con esto yo puedo determinar cuál va a ser la fuerza que va a soportar mi envase, ¿ok? Otra prueba es la resistencia mecánica a la perforación, ¿sí? Todo envase flexible debe soportar el efecto destructivo que puede generar nuestro envase, cediendo elásticamente ante este efecto sin romperse ni deformarse. Esto vemos mucho, por ejemplo, en las fundas de los chupetes, cuando el palito está que punza el material, pero este nunca se deforma o se rompe, ¿sí? Entonces, la prueba que yo voy a realizar para determinar esto es la resistencia al impacto. ¿Cómo funciona? Tenemos el equipo donde tenemos un dardo que está colgando de un péndulo y en la parte de abajo vamos a colocar la muestra, ¿sí? El péndulo, el dardo cae y lo que vamos a determinar aquí es la resistencia del material ante roturas por caídas o golpes, ¿sí? Entonces vamos a determinar cuánto va a resistir si es que mi producto se cae. Otra prueba que tenemos es la sellabilidad, ¿sí? La gran mayoría de los materiales en la industria de envases flexibles es termosellable, ¿sí? Y este es un proceso que por la acción del calor, dos materiales de similitud constitución se fusionan formando una única capa.
¿Por qué de similitud-constitución? Porque cuando dos materiales no son homogéneos entre sí, no van a poder sellar. Por ejemplo, yo nunca voy a poder sellar un polipropileno con un polietileno. Por eso cuando nosotros hacemos la sellabilidad de la funda, siempre va a ser en la capa, las caras internas, porque son el mismo material. Otra prueba que nosotros realizamos es la fuerza de sellado. Para obtener una buena sellabilidad, nosotros necesitamos mantener condiciones controladas de temperatura, de tiempo y de presión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una máquina selladora y tenemos que trabaja a 3 golpes por minuto, mantenemos el tiempo constante, ¿no? Y con eso podemos ir variando la temperatura de grados hasta obtener la curva más alta de sellado, en donde me va a dar la mayor fuerza, ¿sí? Una vez que pues, seguimos incrementando la temperatura, pues esta empieza a caer porque ya es como que se quema el material o se cristaliza. Entonces tenemos que determinar en nuestra curva cuál es el punto más alto y esa va a ser la mejor fuerza de sellado que vamos a tener. Otra prueba que también debemos realizar es la prueba de fugas. ¿Cómo hacemos? Cogemos el envase, lo inflamos, lo sellamos y lo sumergimos en el agua. Si es que vemos que existe desprendimiento de burbujas es porque nuestra sellabilidad no es buena, ¿sí? Entonces empiezan a desprenderse el oxígeno que está dentro del envase y con eso podemos afectar a nuestro producto, ¿no? Entonces una forma de determinar si es que tenemos una buena sellabilidad, si es constante el sello, ¿no? Otra prueba que yo realizo mucho en planta y es rápida es coger el envase, llenarlo de agua, sellarlo y me paro encima. En serio, debe soportar el peso, porque cuando nosotros, por ejemplo, empacamos nuestro producto y lo estivamos, ese peso también va a soportar nuestro envase. Entonces, un envase que tenga una buena fuerza de sellado tiene que soportar este peso de la estiva que vamos a hacer. Ok, otra prueba, tenemos el coeficiente de fricción. Todo material tiene la característica de oponer resistencia al deslizamiento, que puede ser entre el material y la máquina o entre el mismo material. Entonces, este equipo que vemos aquí nos ayuda a medir este coeficiente de fricción y cómo funciona. Tenemos aquí, colocamos el material y esta base metálica del equipo empieza a deslizarse y esta fricción que genera el material con el metal de la máquina me da un valor. Cuando tenemos un coeficiente de fricción entre 0.13 y 0.22, es como que lo normal que deberíamos aceptarlo, ¿sí? Si es que tenemos un coeficiente de fricción más alto, lo que pasa es que ya empezamos a tener problemas de maquinabilidad. Por ejemplo, se empieza a atorar y empieza a hacer un bloqueo del material en la máquina y a veces hasta se rompe de la fricción que genera. Y en cambio, si tenemos un coeficiente de fricción muy bajo, por ejemplo, en la industria de envases flexibles, en el proceso de impresión, es terrible tener un coeficiente de fricción muy bajo porque empieza a moverse el material en la máquina y me da problemas de registro de impresión. Empieza a moverse el material en el tambor de la impresora y nos da problemas de impresión. Bueno, otra prueba que hacemos también es el nivel de rizado en estructuras flexibles. ¿Qué es esto? Es el llamado curling. ¿Qué es el curling? Es este exceso de tensión intramolecular que existe al momento de fabricarse. Esto lo vemos mucho en las laminaciones, porque cuando laminamos los dos materiales, si es que un material tiene mayor tensión que el otro, se genera este curling porque el material siempre quiere regresar a su estado natural. Entonces está así súper tensionado y regresa a su estado natural. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Pues disminuyendo la tensión del desbobinador. ¿Y cómo sabemos a cuál tenemos que disminuir? Tenemos esta prueba, que es que lo que realizamos es un corte de 10 por 10 en cruz, y vemos a qué lado se genera el curling, si para arriba o para abajo está el enrollamiento. Y dependiendo al lado que se genere, pues a ese lado vamos a disminuir la tensión a ese material. Eso si yo soy productor. Si es que en cambio yo soy una empresa que compra materiales y mi proveedor me da un material con curling, existe este dispositivo para determinar el nivel de curling que tienen las estructuras flexibles. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un rango de aceptabilidad y si es que no está dentro de ese rango, yo puedo rechazar el material a la empresa que me lo está vendiendo. Ok, ya. También como hablamos en las funciones... Stephanie, ¿sí? Buenas tardes, disculpa. Hay una consulta que te están haciendo. Eliana Valle te escribe. Tú indicaste, digamos, a partir de qué valor de COF podemos comenzar a tener inconvenientes, sobre todo un alto coeficiente de fricción. Eliana te consulta
si hay un límite inferior, a partir del cual también puede generar algún tipo de inconveniente. Claro, o sea, el nivel alto puede ser 0.23 y el más bajo 0.13. Más bajo de eso ya me empieza a dar problemas. Más alto de eso igual. Entonces, como que un rango óptimo es entre 0.13 y 0.23. Perfecto. ¿Alguna consecuencia cuando el COF es tan bajo? Da problemas en la máquina, es como que el material empieza a patinar, que como que se sale de, digamos, como cuando hacemos una funda CJT tenemos un formador que me va formando la estructura donde va sellando, ¿no? Cuando tengo un COF muy alto, este material empieza a patinar y no me deja formar un buen sello. Perfecto. Gabriela U indica, ¿y cuando el material tiene un COF alto, qué se puede hacer por parte del proveedor? A ver, ahí es bastante complicado. Cuando ya tenemos el material ya hecho y tiene un COF alto, es muy difícil ya que cambiar este coeficiente de fricción. Hay algunas ceras que se les pone para ver si es que puede deslizar, pero ya es como un reproceso al material. Perfecto, Stephanie. Puedes continuar. Gracias. Ok, bueno. Tal y como hablamos, como les decía, en las funciones de los envases deben proteger y mantener las propiedades organolépticas de nuestro producto. ¿Y cómo hacemos esto? Pues con las barreras. ¿Sí? ¿Y qué es una barrera? La barrera son los diferentes grados de impermeabilidad que tienen los envases, que puede ser a los gases, al aroma, al vapor de agua, a los rayos UV, dependiendo, ¿no? ¿Qué necesito que tenga mi envase de barrera? Y también cuando hablamos de barrera, tenemos que hablar de una interacción que existe entre el medio ambiente, entre mi película y entre el alimento, ¿sí? Y estas interacciones vamos a encontrar tres tipos, que son la permeabilidad, la migración y la absorción. ¿Sí? Cuando hablamos de permeabilidad, tenemos que hablar de una interacción que existe entre el medio ambiente y mi alimento porque mi material no tiene la suficiente barrera y deja permear esta interacción que existe entre estos, ¿no? Que puede ser, como les decía, entre el ambiente y el alimento o el alimento y el ambiente. Cuando la interacción es entre el alimento y el medio ambiente, es porque existe una barrera insuficiente, obviamente, que no puede evitar el que elementos de mi alimento, por ejemplo, el aroma, la humedad o en sí el mismo alimento, salgan al exterior del material y lleguen al ambiente. No sé si ustedes recuerdan, pero antes vendían los aceites en fundas de polietileno, no eran en los envases rígidos que vemos ahora. Y cuando nosotros íbamos al supermercado y cogíamos el envase, siempre estaba todo grasoso. Y nosotros decíamos, ¿por qué no lo limpian? Es por esto, ¿no? Porque existe una permeabilidad y mi alimento estaba saliendo al exterior de mi envase porque no existía esta barrera. Igual pasaba en las leches. La leche antes igual venía en un envase simple de polietileno blanco y siempre estaba húmeda y era porque estaba migrando toda la humedad de mi leche hacia el exterior de mi envase. ¿Ok? Y cuando hablamos, en cambio, de una permeabilidad del ambiente hacia el alimento, es porque igual tengo una barrera insuficiente donde elementos de mi medio ambiente ingresan a mi alimento. Por ejemplo, no sé si yo creo que a todos nos ha pasado que a veces abrimos una funda de café en polvo y ahí nomás le vemos todo hecho grumos, es porque la humedad del ambiente está ingresando a mi alimento, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a permeabilidad. ¿Qué es la migración? La migración, en cambio, es cuando interacciones de elementos de mi material pueden ingresar y alterar mi alimento, ¿sí? Aunque hoy en día tenemos muchas regulaciones internacionales como el FDA que regulan estas migraciones de monómeros, de solventes, de tintas, aún en el mercado encontramos muchos productos, muchos materiales que tienen estas migraciones y ponen en riesgo al consumidor final. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estuve en el diplomado, nuestro profesor nos comentaba de un caso que ellos habían adquirido un contenedor de fundas que venían de Brasil. Cuando ellos ya llegó el contenedor y abrieron las puertas, dice que era un olor fuertísimo a solvente. Entonces llamaron a Brasil, a la empresa, a comentarles lo que estaba pasando. ¿Y qué era lo que había pasado? Nosotros cuando tenemos un producto, un envase que es con laminación hecha a base de solventes, porque tenemos dos tipos de laminaciones, ¿no? Laminación con solvente y laminación sin solvente.
Cuando tenemos una laminación con solvente, el riesgo que generamos es que si es que las temperaturas de secado no están óptimas, pueden haber estos solventes residuales que se quedan atrapados en la laminación. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, estos solventes empiezan a migrar al interior del envase. ¿Y por qué al interior? Porque es la capa más débil. Casi siempre cuando vemos una funda, al interior de la bolsa está siempre la capa sellante, que no tiene buena barrera a los gases ni mucho a la humedad, pero tiene una excelente fuerza de sellado, ¿no? Por ejemplo, el polietileno. Entonces, siempre va a migrar a la capa más débil, que en este caso es al interior. Entonces, cuando les habían comentado esto a la empresa esta que les comento en Brasil, ellos le dijeron que, ¿saben qué? Destruyan el contenedor porque les salía mucho más barato volver a fabricar y mandarles que devolver el contenedor a Brasil y ver si es que se podía salvar algo, lo cual es muy difícil porque ya cuando tenemos estos solventes retenidos ya no los podemos sacar. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a migración. Y lo que es la absorción es, en cambio, cuando nosotros tenemos un alimento que ataca a nuestro material, ¿sí? Ataca al envase por su composición. No sé si han visto, pero por ejemplo el achote que utilizamos en la comida, cuando lo envasan en fundas simples de polietileno, el polietileno como que absorbe el color del achote y empieza a tomar ese color medio rojizo, es porque el alimento está atacando a mi material. En la empresa donde yo trabajo, como hace 2 años, vino un cliente y nos dijo, ¿saben qué? Necesito este material. Me acuerdo, era una estructura, era un BOPP mate, laminado con un poliéster metalizado y con un polietileno. Entonces, si nosotros vemos como estructura, es un excelente material, es un trilaminado que tiene barrera al oxígeno, a la humedad, a los rayos UV, un excelente material. Pero este cliente como que al mes vino y nos dijo, ¿saben qué? Su material no sirve, se deslamina. Entonces empezamos a revisar, a hacer pruebas, a ver las contramuestras y no sabíamos qué había pasado. Cuando le preguntamos qué estaba empacando, nos dice, estoy empacando ácido málico con cloruro de magnesio. Entonces, en la industria farmacéutica, el ácido málico lo utilizan para eliminar los metales pesados que se encuentran en el hígado mediante la orina. Y en cambio, el cloruro de magnesio lo utilizan para eliminar el azúcar y el colesterol que se encuentra en la sangre. Entonces, ¿qué pasó? Estos compuestos químicos generan una reacción con el aluminio del poliéster metalizado. El ácido málico, como es un agente quelante, ¿sí? Desprendió el aluminio del poliéster metalizado y en cambio el cloruro de magnesio hizo una reacción con el aluminio formando cloruro de aluminio. Entonces, ustedes hubieran visto el envase, ya era totalmente transparente porque ya le habían sacado todo el aluminio y era que sacaba espuma, no, era una cosa horrorosa. Entonces, por eso es muy importante escoger siempre el envase en función de lo que yo quiero proteger a mi producto, no porque me digan que esta es la mejor estructura o que yo siempre pongo esto, va a ser lo mismo que me va a ayudar para proteger a mi producto, ¿ok? Excelentes Entonces, recomendaciones, Stephanie. Hay una serie de preguntas que te están haciendo sobre la lámina anterior. Gabriela te consulta, ¿qué prueba utiliza para evaluar la permeabilidad? Ejemplo, si en el almacenamiento se encuentra una avena y producto de mascotas. Ok. Bueno, la permeabilidad es, como les decía, ¿no? Esta interacción que puede haber entre el alimento y el medio ambiente. Si es que yo quiero, digamos, en el caso del alimento para mascotas, ¿qué es lo que puede afectar a mi alimento de mascotas? La humedad, sino porque cuando le dejamos al aire, está como que ya no tiene esa crocancia. Entonces, debo evitar que la humedad del ambiente ingrese a mi alimento. Sí, podemos ahí sí utilizar un BOPP, que son muy buenos en materiales que tengan, que son buena barrera a la humedad. ¿Qué más? Depende de si tiene mucha grasa este alimento, también un rayo UV porque lo puede oxidar. Entonces, depende mucho qué factores están que pueden atacar a mi alimento y yo empiezo a escoger mi material, que ya vamos a ir viendo más adelante. Gary te consulta, ¿cómo se puede mejorar la migración de acetaldehído en envases de PET? Bueno, la verdad, en envases de PET, como me imagino que me está diciendo de un envase rígido, yo tengo mucha experiencia en envases flexibles, entonces no sabría decirte la verdad, ahí sí me cogiste en bajada.
Perfecto. Y Germán B dice, los productos nanométricos menores a 100 pueden migrar entre capas. ¿Has visto o has estudiado alguna situación como esta? No, la verdad no he visto nanométricos no. Perfecto. Hay algunas consultas adicionales que las voy a pasar más adelante porque sé que las vamos a conversar, Stephanie. Ujú. Eh, Guille te menciona como empresa, ¿qué prueba de permeabilidad puedo hacer en mi envase? Ya, a ver, más adelante vamos igual a ver sobre los pruebas que vamos, y los equipos con los que se miden estas permeabilidades del oxígeno, de la humedad, de los rayos UV. Entonces, dependiendo, como les digo, ¿no? Dependiendo que yo necesito que tenga una barrera a mi alimento, entonces, en función de eso, yo le voy haciendo las pruebas. Excelente, Stephanie, adelante. Ok. Bueno, entonces, yo voy a primero a ver qué alteraciones puede sufrir mi alimento y en función de eso yo voy a escoger mi mejor envase, como les decía, que me ayude a prolongar el mayor tiempo de vida útil mi alimento. Entonces, veamos cuáles son las alteraciones que pueden tener los alimentos. Tenemos dos tipos de alteraciones biológicas y alteraciones abióticas, ¿sí? Las alteraciones biológicas son todas las que son ocasionadas por procesos metabólicos propios del alimento, como la acción de las enzimas o sus microorganismos. Y las alteraciones abióticas son todas alteraciones físico-químicas que se producen en mi alimento por factores externos, ¿no? Que puede ser la oxidación, la deshidratación, etc. Entonces, estas alteraciones pueden causar modificaciones en la apariencia, en el sabor, en el aroma, en la textura de mi alimento, ¿sí? Entonces, en estos cuadros que les voy a presentar, vamos a ver cuál es el efecto que se genera, qué lo causa y cómo puedo evitar este tipo de efecto, ¿sí? Entonces, comencemos con el aclaramiento o pérdida de color por degradación de pigmentos. ¿Qué lo causa? La acción de la luz y los rayos UV. La luz es un factor que puede afectar la calidad de mi producto, ¿sí? Porque puede acelerar unas reacciones oxidativas y, por ejemplo, en el caso de las grasas, enranciar mi producto, ¿sí? O, por ejemplo, tenemos muchos productos que son muy sensibles a la luz, por ejemplo, la leche, la cerveza, los vinos, son productos que son muy sensibles a la luz y por eso debemos evitar que estos rayos UV ingresen a mi producto. Sí, tenemos casi siempre estos materiales metalizados, el poliéster metalizado o los aluminios son materiales muy buenos porque evitan que ingrese estos rayos UV a mi producto. Por ejemplo, en el caso de la cerveza y el vino, como estos productos tienen compuestos volátiles, al momento de estar en contacto con la luz, generan esta turbidez que a veces vemos en la cerveza o en el vino, ¿sí? Otro efecto que vamos a ver es el oscurecimiento o pérdida de color por acción de pigmentos naturales. ¿Y qué lo causa? La presencia de oxígeno. Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando mordemos una manzana y lo dejamos un rato al ambiente, ahí nomás empieza a oscurecer. ¿Sí? Esto es porque se oxidan estos pigmentos naturales que tienen los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, para este tipo de casos necesitamos barreras que sean muy altas, muy elevadas a la presencia del oxígeno. Como siempre, el poliéster es un material que tiene una excelente barrera al oxígeno. Por eso, el nylon también, por ejemplo, por eso cuando nosotros, por ejemplo, vemos la carne, normalmente la empacan al vacío en materiales de poliéster o materiales de nylon, porque, ¿qué es lo que pasa con la carne? Cuando nosotros tenemos la carne está compuesta por mioglobinas. Estas mioglobinas, cuando están en presencia del oxígeno, generan una reacción oxidativa que forman las metamioglobina. Estas metamioglobina son las que dan este color negro de la carne. No sé si les ha pasado que ustedes a veces abren, cortan un pedazo, lo dejan en la refrigeradora y cuando lo vuelven a ver ya está negra la carne. Es por esto, ¿no? Porque se oxida y forma esta metamioglobina. Ok, otro es el oscurecimiento enzimático por roturas de estructuras celulares. Sí, creo que a todos igual nos ha pasado que cuando se nos queda una fruta en donde se golpeó, está como más sensible y ya se empieza igual a oscurecer. Es por esto, ¿no? Por esta ruptura de estructuras celulares. Que, o sea, bien, ¿no? Como los causa, como les digo, es el daño físico. Bueno, en la industria de envases flexibles es muy difícil, como que una de las debilidades, porque por más que se me caigan, sí, no se va a romper el envase, pero no lo va a proteger del golpe, ¿no? Entonces, si yo tengo un producto que es muy sensible a esta ruptura,
necesito ya ver un envase un poquito más rígido, en donde me pueda proteger mejor al golpe, ¿sí? Ok, otra de las modificaciones que tenemos es a la textura, ¿sí? En esta vamos a ver dos efectos. Primero, lo que es la deshidratación o endurecimiento por pérdida de humedad, y lo que es el humedecimiento y ablandamiento por ganancia de humedad, ¿sí? En el primer caso, cuando hablamos de pérdida de humedad, y en el segundo igual, ¿no? Cuando hablamos de pérdida y ganancia de humedad, es porque tenemos un producto que son muy sensibles a la humedad, ¿sí? Y estos se caracterizan porque tienen un contenido de agua característico. Y cuando esto se altera en mayor o menor cantidad, existen cambios no deseados en la textura de mi alimento. Por ejemplo, en el caso de la pérdida de humedad, no sé si les ha pasado, ¿no? Que cuando abrimos el queso, le dejamos en la refrigeradora y al siguiente día ya está como que duro en las partes externas del queso, y ya toma un color más amarillento. Es por esto, ¿no? Porque esta recirculación de oxígeno que tienen las refrigeradoras empieza a robar humedad de mi producto, y por eso se endura, se deshidrata, ¿sí? Y en cambio, cuando hablamos de humedecimiento o ganancia de humedad, es cuando, por ejemplo, igual, ¿no? Ingresa humedad al producto, como les comentaba en el caso del café. No sé si han visto cómo es un proceso de liofilización, pero son procesos súper enormes. Por ejemplo, en el caso de las sopas liofilizadas que vienen en polvo, ¿cómo se las hace? Tienen la sopa en líquido, pasan por unas tuberías a una presión y a unas temperaturas súper altas y llegan a unas tolvas en donde ya solo cae el polvo, ¿sí? Entonces, todo este proceso enorme y costoso de eliminar toda la humedad, mi envase debería ayudarme a mantenerlo, ¿sí? Para que no gane humedad y vuelva a formarse estas bolas que vemos, como les comentaba, en el café, que creo que todos hemos visto a veces, ¿no? Bueno, eso es la modificación a las texturas. Y lo que son las modificaciones de sabores y aromas, tenemos el primer efecto, la disminución o pérdida de sabor y aroma, que la causa la pérdida de compuestos volátiles. En el mercado nosotros encontramos muchos productos aromáticos como el café, como las esencias, los desinfectantes, los aliños, que cuando no tenemos una buena barrera a esta permeabilidad del oxígeno, empiezan como a perder estos compuestos volátiles hacia el exterior del envase, ¿sí? Entonces ahí nosotros, como les decía, una buena barrera al oxígeno como un poliéster me ayuda a evitar estas pérdidas de los compuestos volátiles. Otro efecto es la aparición de sabores o aromas extraños al alimento. ¿Qué lo causa? Puede ser la absorción de compuestos del medio ambiente o del empaque, como hablábamos igual antes, ¿no? La absorción, cuando compuestos de mi empaque alteran mi producto, o la permeabilidad, cuando compuestos de mi medio ambiente alteran el sabor de mi producto. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado que a veces cuando vamos al supermercado y nos meten todo en la misma funda, el desinfectante, el alimento y todo ahí, uno llega a la casa y abre la bolsa y se come el alimento, ya tiene este sabor del desinfectante, ¿sí? Es porque mi envase no tiene la suficiente barrera para evitar que estos elementos del ambiente puedan ingresar y alterar mi producto, ¿ok? Otro efecto es la aparición de sabores y aromas extraños rancios por radicales libres, que lo causa la presencia de oxígeno y rayos UV. Cuando nosotros tenemos un producto que tiene ácidos grasos, ¿sí? Los rayos UV es como que activan todo este proceso. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos nuestro producto que es rico en grasas, ¿no? Que está compuesto por ácidos grasos. Cuando ingresa los rayos UV es como que le da la energía para comenzar este proceso en donde los radicales libres de este ácido graso se empiezan a desprender. Y este radical libre se une con un oxígeno y forman los peróxidos. Este peróxido es el que da el sabor rancio a mi alimento, ¿sí? Entonces, ¿cómo evito esto? Primero, evitando que los rayos UV activen todo este proceso. Entonces le pongo una capa metalizada. Y otra, hay muchas empresas que, por ejemplo, utilizan atmósferas modificadas inyectando CO2 para evitar que, aunque se desprenda este radical libre, no tenga un oxígeno con quien unirse y formar este peróxido, ¿ok? Y bueno, el otro efecto es la aparición de sabores y aromas extraños por actividad enzimática del alimento. Cuando nosotros tenemos un alimento que es alto en contenido de nutrientes y tiene una elevada actividad de agua, y nosotros debemos evitar que nuestro envase
permite el ingreso de oxígeno, porque el mejor caldo de cultivo que le podemos dar a una bacteria es actividad de agua y oxígeno y nutrientes. Entonces, como que con eso ellos son felices y se multiplican. Entonces, sí, mi alimento tiene una cierta cantidad de microorganismos, por eso cuando hacemos análisis microbiológicos, normalmente vemos en los análisis que dice que tenemos menor a 10 unidades formadoras de colonia, ¿sí? Como que la base que debemos tener nosotros en nuestros alimentos. Pero si es que yo incremento la actividad de agua, incremento el oxígeno, ellos empiezan a reproducir, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos barreras que nos ayuden a que no ingrese oxígeno ni más agua, y esta se queda en este nivel en donde vamos a permitir que nuestro alimento no sufra estas alteraciones. Y bueno, aquí vamos a ver los equipos. Este es un equipo de transmitancia en donde vamos a determinar la cantidad de rayos UV, de luz infrarroja y de luz visible. Entonces, en esta partecita de aquí se coloca el material y la máquina me va dando los porcentajes de cuánto permite la transmisión. Este equipo de acá, vamos a ver el cambio en la permeabilidad del oxígeno, ¿sí? ¿Cómo funciona? Tenemos estas celdas en donde se coloca la muestra y tienen como una inyección que le va lanzando oxígeno y una inyección atrás donde va aspirando y va determinando la cantidad de oxígeno que va pasando a través del material. ¿Ok? Esto lo medimos en unidades de centímetros cúbicos por metro cuadrado de material en 24 horas. ¿Sí? Y ahí me va dando la cantidad de permeación que tiene mi material. Este otro equipo es muy similar al anterior. Tienen unas celdas, pero en cambio ya tenemos una balanza analítica y tenemos el material y se va a colocar, va como que lanzando un poco de agua. Y tenemos una desecación en donde se va posesionando el agua en la balanza y me va midiendo la cantidad de gramos de agua que va permeando a través de mi material, ¿sí? Este, en cambio, lo vamos a ver en gramos sobre metro cuadrado de material en 24 horas. Y vamos a tener siempre en una temperatura de 38 grados a 90% de humedad relativa. En esas condiciones se hace esta prueba. Ok. Stephanie, una consulta. Gabriela te pregunta, ¿se podría hacer una prueba de compatibilidad para evaluar el efecto de la absorción de olores y sabores? Prueba de compatibilidad. ¿Cómo? No entiendo. Vamos a esperar a ver si Gabriela nos puede, pues... O sea, como que una comparación entre dos materiales. Sí, así es, está colocando. Claro. Sí, justo ahorita voy a hablarles más o menos de cuánta barrera tiene cada uno y existen paneles sensoriales en donde yo puedo determinar cuánta migración de mis aromas, de mi producto tiene hacia el medio ambiente. Vamos a ver un caso justo ya después de ver esto de las barreras y de cómo hicimos dos pruebas de dos materiales diferentes y vimos en qué tiempo empezó a permear ya los aromas de nuestros productos. Excelente, Stephanie, adelante. Ok, bueno, ahora vamos a hablar ya de barreras y de permeabilidad ya de cada material, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a ver un cuadrito muy general en donde están los materiales que básicamente utilizamos en la industria en envases flexibles y los más generales y los factores que que pueden afectar a mi producto. Entonces, vamos viendo qué material es bueno y qué material es malo, dependiendo qué necesito, qué factor tengo, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del poliéster, ¿no? Tiene una muy buena barrera al oxígeno, pero en cambio no es muy bueno a la humedad. Entonces, lo bueno de los envases flexibles es que yo puedo unir varios materiales y mientras voy uniendo, voy viendo cuál puedo usar qué, ¿no? Digamos, en el caso que yo quiera envasar un snack, ¿no? En donde yo necesito que tenga barrera a la humedad para no perder la crocancia, necesito que tenga una barrera al oxígeno por este tema de los radicales libres y también necesito una barrera a los rayos UV igual por el tema de la oxidación de las grasas. Entonces, podemos ver que todos los materiales metalizados tienen una excelente barrera a los rayos UV, como ya les decía. Podemos utilizar un BOPP, que es un material muy bueno a la humedad. Podemos utilizar un poliéster metalizado, que es un material excelente, tiene muy buena barrera a todo. Es más, cuando nosotros vemos en un plano cartesiano y normalmente ahí nos ponen qué barreras tiene cada material,
nuestro punto cero siempre va a ser el aluminio. El aluminio es el único material que tiene barrera a todo, ¿sí? Y después de eso vamos viendo cómo los demás materiales se van formando, y el muy seguidito a él está el poliéster metalizado. Es un material que tiene muy buena barrera a todo. Lo único que no es un material que sella, entonces siempre lo voy a tener que combinar con un polietileno y con otro material para poder formar una estructura, ¿no? Bueno, entonces acá ya vemos un cuadro en donde ya tengo valores, ¿sí? De cuánto es la permeabilidad que tiene cada material. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Como les decía, el poliéster metalizado tiene una permeabilidad de 0.08 centímetros cúbicos sobre 100 pulgadas cuadradas por día de oxígeno. Y, bueno, por ejemplo, en el caso del polietileno, como decía, no tiene muy buena barrera, y este ya es 500, es altísimo, pero como decía, siempre tiene algo bueno, que es la sellabilidad. Ok. Para nosotros ir haciendo ir revisando estos valores, siempre tenemos una ficha técnica de los proveedores que nos dan los materiales, ¿sí? Por ejemplo, esta ficha técnica que les estoy enseñando ahorita es de la empresa Oven Holding Group. Creo que todo el mundo conoce a OPP Film. Ellos en su página web tienen colgadas todas sus fichas técnicas de todos los materiales que hacen, que son un montón. Entonces, en cada ficha técnica ellos nos indican su descripción, la aplicación, y aquí es lo que nos importa, ¿no? Tiene siempre cuánto es la transmisión del vapor de agua y la transmisión de oxígeno en valores, ¿sí? Esto igual es en 24 horas. Y, por ejemplo, el vapor de agua ellos nos dan en gramos por metro cuadrado, y el oxígeno en centímetros cúbicos por metro cuadrado por día, ¿sí? Entonces, cuando ya queremos empezar a analizar, ya podemos bajarnos las fichas técnicas y empezar a revisar cuál tiene mejor barrera aquí. Y bueno, esta tablita la elaboré yo con las fichas técnicas de OPP Film. Me realicé mi propia tablita, donde están bueno, la mayoría de materiales que ellos trabajan, no están todos, son bastantes, y sus valores de vapor de agua y en oxígeno. Y bueno, ahorita les voy a indicar una fórmula con la que ustedes pueden determinar la permeabilidad de una estructura y poder hacer combinaciones, ¿no? Entonces vamos directo al ejercicio y les voy a explicar. Aquí tenemos un ejercicio de la permeabilidad del oxígeno en dos diferentes estructuras para ver cuál es mejor dependiendo de las dos estructuras, ¿no? Entonces tenemos, la primera estructura, cogimos lo que es el poliéster con un polietileno. Queremos ver cuál es la permeabilidad del oxígeno, y en espesores 1250, y la segunda estructura era un BOPP con un polietileno transparente con espesores 2050. Entonces vamos utilizando la fórmula, que donde me dice que P es igual a permeabilidad, donde la E es la sumatoria de la estructura total, ¿no? En este caso es 12 más 50, que me da 62. Esto es dividido para el espesor de la estructura A, que en este caso es 12, que es el poliéster, sobre la permeabilidad de la estructura A. Lo hice con la primera tablita, y aquí vemos que la permeabilidad del oxígeno en un poliéster es 0.4. Entonces colocamos 0.4. Esto lo vamos a sumar a la estructura B, que es un polietileno de 50, entonces colocamos 50, más le dividimos para la permeabilidad de la estructura B, que en este caso es 500, ¿sí? Hacemos el ejercicio y nos da que tenemos una permeabilidad de 2.059 centímetros cúbicos sobre 100 pulgadas cuadradas por día. Ahora hacemos con el otro caso. Tenemos un BOPP con un polietileno, en donde el espesor es 20-50, ¿no? Entonces, la sumatoria total, 70, dividido para 20, que es el espesor de la estructura A, dividido para la permeabilidad del material A, que en este caso es un BOPP y me da 150. Entonces ponemos sobre 150 más el material B, que ya habíamos visto, 50 sobre 500, que me da una permeabilidad de 300 centímetros cúbicos sobre 100 pulgadas cuadradas por día. Entonces ahí vemos la diferencia que tiene una estructura con la otra. Y ya nosotros hicimos igual, como les decía, un panel sensorial ya más práctico, en donde cogimos varios aromas y en las dos estructuras empezamos a detectar cuánto había de pérdida de nuestro aroma al exterior. Y vimos que en la primera estructura no tuvimos pérdidas, y en cambio en la segunda, ya dependiendo del aroma, tuvimos desde el primer día ya pérdida de nuestro aroma hacia el exterior, ¿sí? Entonces, este ejercicio es muy bueno porque, por ejemplo, me voy a salir un ratito de la exposición para indicarles unas tablitas
A ver, denme un minuto. Ok, no sé, ahí se las ve bien. Sí, Bueno, Stephanie. ya. Estamos viendo hacia Entonces, la parte, digamos, central izquierda de tu pantalla, ¿no? Lo que tienes hacia el lado derecho, vemos hasta la columna de la letra O. ok, y bueno, ya les voy moviendo y ahí vamos. Déjenme, le abro un poquito más, solo que no. Bueno, entonces, yo aquí cogí todas, como les decía, ¿no? Mi tablita en donde puse la mayoría de materiales que utilizo yo con la empresa OPP Film y hice un cuadro en donde voy a ir comparando, porque justo ahorita tengo una empresa en la que envasan snacks y están utilizando esta estructura, un BOPP mate con un gas metalizado. Entonces, vemos los valores, que les digo, estos nos sacamos de las fichas técnicas de la empresa y hacemos nuestro ejercicio con esta fórmula y ahorita vemos que en oxígeno tenemos 130 centímetros cúbicos sobre metro cuadrado de migración por día y en cambio de vapor de agua tenemos 0.793. En el caso que estamos manejando ahorita, ellos quieren disminuir esta permeabilidad para prolongar más tiempo su alimento porque lo están distribuyendo a España, a Europa mucho. Entonces, eh, ahorita le estamos ofreciendo otra estructura que era un BOPP mate con un poliéster metalizado y como capa sellante un cast. Y bueno, aquí vemos que ya en el segundo ejercicio ya tenemos una disminución súper significativa en el oxígeno, de 130 bajamos a 6. Y bueno, en el vapor de agua incrementó un poco por el caso del CAS. No sé si vemos, el CAS tiene súper alta la transmisión del vapor de agua y del oxígeno. Entonces, bueno, esto es relativo, ¿no? La fórmula nos sirve, pero cuando, por ejemplo, como la capa sellante está en el interno, tendría que traspasar las dos primeras capas para poder llegar a la otra. Entonces, es como una fórmula que me ayuda rápidamente a determinar, ¿sí? Y otra estructura también que estamos ofreciendo es un poliéster mate con un BOPP metalizado de alta barrera. En las fichas técnicas de OPP Film hay varios metalizados que ellos hacen, varios OPP metalizados, y entre estos tenemos unos que son de alta barrera, que son barrera media. Entonces depende qué necesito, ahí vamos escogiendo el material. En este caso vemos que el oxígeno tenemos de 48, a la primera estructura bajó bastante, ¿sí? A la segunda que estamos ofreciendo ya sube, pero bueno, también es bastante significativo lo que bajaría. Y en cambio en el vapor de agua sí también baja muchísimo a comparación de la primera y la segunda, ¿no? Entonces, aquí ya podemos ya empezar a tomar decisiones, bueno, ok, aquí qué es lo que más afecta, depende si yo estoy envasando mi producto en la costa, necesito que tenga mayor protección al vapor de agua porque es lo que más va a afectar, o el oxígeno. Entonces ya depende mucho de qué necesito yo y también la rentabilidad, ¿no? Porque siempre un trilaminado es un poquito más caro que un bilaminado. Entonces depende de todas esas cosas, yo puedo escoger mi mejor envase. Ok, bueno, y eso es todo. No sé si tienen más preguntas. Excelente, Stephanie. Sí, hay una serie de consultas que hemos ido agrupando. A ver, Daniel Caraballo dice, ¿recomiendas estimar las barreras de forma teórica? ¿Ok? ¿O es necesario hacer pruebas de permeabilidad en laboratorio en caso de estructuras laminadas? Ya, o sea, yo creo que como para tomar una primera opción, digamos, de empezar a analizar, como les decía, puedo comparar estas y estas y estas para ver cuál de las tres estructuras me sirve más. Teóricamente es muy buena, ¿no? Porque cuando vemos ahorita en el ejercicio que les indiqué, en la fórmula, como en el caso práctico, nos dan estos resultados, ¿sí? Pero siempre es bueno también hacer ya análisis en laboratorio, ver que en verdad, por ejemplo, en el caso que les decía que mi producto puede afectar a mi alimento, hacer estas pruebas, ver que al final mi producto, si es que yo tengo algún químico o algo que pueda afectar, vea que no va a afectar a mi material y producir algún efecto en esto, ¿sí? Ok. Eliana Valle te había consultado cuando estabas exponiendo lo de curling. Dice, en el curling mayor a 10 milímetros es un problema. ¿Tienes una norma de referencia?
No, normalmente yo en la industria en envases flexibles no tenemos una norma que me diga esto es aceptable y esto no. Normalmente nos ponemos nosotros nuestros mismos normas, nuestros aceptables y rechazables. Entonces ya depende mucho de qué tanto yo pueda permitir en mi máquina este curling para yo poder decirle, ¿sabes qué? A mi productor, a mi proveedor, esto te acepto, esto ya no. ¿Sí? Entonces ya depende mucho de cada uno y cómo nos afecta a nosotros en nuestras máquinas al envasar, al producir. Perfecto. Gabriela te consulta, ¿qué opina del PET alta barrera que está como tendencia reemplazando foil y PET metalizado? Es muy bueno, ¿sí? Obviamente nunca voy a llegar, como les decía, al límite cero que tiene un aluminio, ¿sí? Pero en cambio estas nuevas estructuras que tienen alta barrera como poliéster, los metalizados, estos nuevos materiales son excelente barreras, son muy buenos, ¿sí? Y no son tan caros como el aluminio, porque un aluminio, un foil de aluminio es súper caro. Perfecto. Ricardo Herrera, ¿se puede hacer algún tipo de prueba de envejecimiento acelerado? Es decir, ¿cómo saber el comportamiento del producto con el envase en el transcurso de algunos meses? Sí, 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 es más, muchas empresas de estas empresas que te dan el valor nutricional de tu alimento cuando mandas a hacer, ellos tienen estas valor acelerado para determinar qué tiempo puede durar tu producto en el envase, ¿sí? En todos los alimentos se pueden hacer eso. Lo único que yo he visto que no se puede son en los congelados. Ellos sí tienen que mantenerlo todo este tiempo para determinar el tiempo de vida útil. De ahí en todos los demás sí tienen este proceso acelerado que te ayudan a determinar qué tiempo puede vivir tu alimento dentro del envase. Perfecto. Digamos, tocando nuevamente el tema del PET, Alberto Vera te consulta, ¿existe alguna especificación de contenido de acetaldehído en láminas de PET para este tipo de empaques? Mm, a ver, no sé al acetaldehído a qué se refiere. No sé si me está hablando de envases rígidos de PET, de tereftalatos. No sé si nos puede mejor un poquito más aclarar la pregunta. Ya, vamos a esperar que Alberto nos comente hacia dónde va su consulta. Sí. Gabriela te dice, si tengo unos productos pastosos en PET metalizado y deseo bajar precio y seguir manteniendo la barrera, ¿es posible cambiar a BOPP metalizado? Ok, pastoso ¿en qué sentido? O sea, ¿tengo humedad o tengo pastoso por grasa? Porque depende mucho de eso, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, tengo un producto que es muy grasoso, eh, por el Salsa de poliéster. tomate, te indica Gabriela. Ah, ya, sí. Cuando es una salsa de tomate, sí puede ser un BOPP metalizado y puedo ponerles más, una capa de un BOPP transparente en donde voy a hacer la impresión y un BOPP metalizado interno, dependiendo de cuánto voy a empacar también, ¿no? Porque eso es un factor también súper importante. Si es que yo voy a hacer sachet, ok, una bicapa donde el metalizado va a ser la capa sellante y mi capa externa va a ser un BOPP, no hay ningún problema. Pero si en cambio yo voy a empacar ya 1 kilo, 500 gramos, sí voy a necesitar tal vez una capa más fuerte en donde tal vez sí mi BOPP me ayude a tener barrera, pero yo voy a necesitar un poliéster también, ya es un trilaminado. El polietileno debe ser estos polietilenos que tienen monómero, que tienen ionómero, que tiene una alta sellabilidad, que sella también, por ejemplo, estos metalocenos como el Affinity, que ayuda a sellar en contacto con suciedad cuando mi producto se pega. Entonces, ya depende mucho también eso, ¿no? Exacto. Y digamos, al hacer este cambio, ¿se perdería algo en resistencia mecánica? Sí, sí, porque, por ejemplo, el poliéster es un material muy rígido que me ayuda a mantener la estabilidad de mi envase. Entonces, el BOPP sí puede tener muy buena barrera también en lo que es al oxígeno, la humedad un poco, pero en cambio en resistencia tiene una mejor resistencia el poliéster. Perfecto. Hay dos consultas interesantes. Aníbal Morán te dice, ¿tienen alguna experiencia con el uso de compatibilizadores para el reciclaje de materiales multicapa, ya sea como scrap en producción o como material postconsumo? ¿Han hecho uso de algún tipo de aditivo, Estefan? Bueno, yo en la empresa donde trabajo no, sí, pero he visto que ahora existen muchas empresas que están reciclando estos productos ya laminados, en donde pueden ya como que separarlos para poder reciclarlos o a veces ya los compactan para hacer bloques, para hacer Eternits,
pero de ahí, de que puedan reciclar y yo, donde yo estoy trabajando, no. Perfecto. Otra consulta. ¿Han hecho pruebas de resistencia mecánicas con biopolímeros para empaques flexibles y algún estudio de barrera con ellos? Ah, ok. Bueno, no, la verdad no he trabajado todavía con biopolímeros. Sé que es el nuevo boom, sí, porque nos ayudan mucho. Ya no son tan contaminantes como el plástico, como lo vemos ahora, ya son más degradables con el tiempo. Tienen, sí, no vamos a llegar a las resistencias ni a las barreras que tiene un material como un polietileno, un gas, un poliéster, porque estos materiales son hechos a bases de caña de azúcar, de arroz, etcétera. Entonces no vamos a llegar a esas barreras, pero sé que ahora lo están utilizando mucho y la idea es, en cambio, ya no prolongar tanto el tiempo de vida útil del alimento, sino que no vamos a llegar a, digamos, 6 meses, un año, que tenemos a veces algunos materiales que nos ayudan a llegar a esos tiempos, sino que van a ser tiempos más cortos, pero sí vamos a degradar el material hasta desintegrarlo en el tiempo, ¿no? Más o menos sé que duran entre 12 y 18 meses hasta que se desintegran. Exacto. Y han trabajado, aquí uniendo varias interrogantes que te han hecho en esta tarde, han trabajado un poco hacia ir de multimateriales a monomateriales, Stephanie, en tu empresa. Hay una tendencia que, aunque tengamos múltiples capas, las Uh -huh. diferentes capas sean del mismo material, como por ejemplo polietileno. Claro, por ejemplo, hoy hay un nuevo material, bueno, no es tan nuevo, ¿no? Ya llevaban varios años, pero lo estamos usando mucho ahora, que es el EVOH, ¿no? Que es un material que al extruirlo tiene internamente nylon, que ayuda mucho ahora a los envases que son al vacío. Por ejemplo, la carne, ahora vemos casi siempre envasados en este EVOH, ya no vemos laminaciones de nylon con polietileno. Y lo bueno de este EVOH es que lo podemos volver a formar pellets y volver a producir. Perfecto. Eh, ¿Algún cuidado excepcional que recomiendes cuando el envase es enviado a zonas de altura? Digamos con estos temas de permeabilidad, etcétera. Migración tal vez. Sí. Y hay muchos casos de esto, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tenemos un envase y está envasado cuando no está a la altura, digamos, cuando está a nivel de costa y va a la sierra y se empiezan a explotar de la presión que se genera, ¿sí? Por ejemplo, esto vemos en los envases rígidos. Ahí vamos a ver mucho esto cuando tenemos el envase y vemos que tienen unos anillitos. Estos anillos ayudan a que este envase no genere esta presión. En los envases flexibles, en cambio, siempre vamos a tener que no sellarlos totalmente inflados, porque cuando va a subir va a aumentar la presión y puede explotar, ¿sí? Entonces saben llenarlos a unos ciertos grados de oxígeno o de CO2, si es que lo estamos haciendo con atmósferas modificadas, para que cuando tenga este cambio de presión se infle un poco, pero no explote mi producto. Así es. Em, Aquí preguntan Germán, si el material está sometido a alta manipulación, ¿cómo podríamos proteger barrera, resistencia al stress cracking, etcétera? Al flex cracking, disculpa. Al flex cracking. Bueno, como les decía, ¿no? Cuando nosotros tenemos un material, todos nuestros materiales deben soportar esta manipulación, este punzón. Entonces, debemos tener que les decía, la resistencia al impacto que tienen, ¿no? Que el material cuando esté punzándole, cuando esté manipulándole, no se rompa, por ejemplo, el aluminio pasa mucho eso, como es un material muy rígido, cuando lo empezamos a manipular mucho, rompe y se ven ya, ingresa la luz a través de este aluminio porque ya rompió mi estructura. Correcto. Bueno, creo que podemos ir con una adicional. Gabriela también te consulta, que sabes que Gabriela te ha hecho bastantes preguntas. De hecho, tenía una por aquí que quizás, digamos, con tus conocimientos en ingeniería de alimentos, ella te preguntaba hace un momento, decía, vinagre, por ser corrosivo, ¿es mejor empacarlo en PET o en polipropileno? En PET. Sí, en PET, porque el poliéster tiene mucha mejor barrera tanto al oxígeno y tiene también una buena barrera a la humedad, aunque no tanto como un BPP, pero como es corrosivo, sí me puede migrar. Entonces, por eso igual los envases del vinagre vemos que vienen en botellas de PET. Así es. Perfecto, Stephanie. Bueno, creo que hemos abarcado la gran mayoría de preguntas que te han hecho. Han sido bastantes y hemos tenido que gestionarla
para que, pues, digamos, poder acoplarlas unas con otras. Ujú. Agradecemos tu participación el día de hoy. Creo que los participantes compartirán mi opinión que ha sido bastante interesante sobre los temas y creo que lo has podido pues resumir en esta hora que hemos tenido de webinar. Si tienes algunas palabras para con ellos y de despedida, Stephanie. Sí, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias por sus preguntas. Bueno, espero poder tener otra oportunidad igual, si es que tienen algún tema que quisiera que les compartan, y nos escriben a la empresa. Empecemos entendiendo que estamos ahorita haciendo estos webinars y encantado, me encantaría dar otra exposición. Claro que sí. Bueno, sabemos que hay algo tras bastidores, así que espero que a los participantes no se nos pierdan en diciembre, ¿no? No creo que salgamos muchos de vacaciones con esta pandemia, ¿no? Y con la segunda Pues, ola. Pero bueno, han hecho bastantes consultas respecto a la presentación de Stephanie al PDF. Nosotros se los vamos a compartir posterior al webinar. Igualmente, el día viernes en nuestro canal de YouTube de Empecemos Entendiendo van a poder ver la presentación de Stephanie Stephanie es hoy martes, a las 2 de la tarde, hora Lima, Bogotá, Quito. Entonces, si se suscriben al canal, les va a llegar la notificación, eso lo vamos a colocar en forma de estreno y la podrán disfrutar nuevamente. ¿Ok? Bueno, Stephanie, creo que estás viendo un poco el chat, tal vez. Bueno, todos los sí. agradecimientos que están haciendo las personas a ti y lo interesante que le ha resultado la presentación. De nuevo, Ay, Stephanie, muchas muchísimas gracias gracias. a todos. Creo que igual hablo un poco rápido, perdón si se me iba por ahí, pero trataba de abarcar todo y en el tiempo que tenemos. Así es, Stephanie. Pues bien, muchas gracias a todos y no más que despedirnos e invitarlos. Mañana tenemos un tercer webinar de las tendencias e innovaciones en tapas plásticas. Mañana es un poco más temprano, a las 10 de la mañana, hora Lima, Bogotá, Quito. 12 del mediodía, hora Sao Paulo, porque nos acompañan desde Brasil. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Stephanie, y será hasta una próxima Muchas oportunidad. gracias. Igual a todos, gracias. Gracias.